Salo, después de tantas especializaciones y viajes y recorridos alrededor de Estados Unidos y otros lados, ¿por qué ir a Israel a tomar otro curso más? Ok, te platico, Isaac. En Israel encontré en Sharet Tzedek algo que no había en muchas partes del mundo. Sharet Tzedek es un hospital que creó la sala de urgencias más grande de Medio Oriente en su momento y ahorita es una de las más grandes del mundo, donde tienen la posibilidad de recibir pacientes de forma masiva. Como ortopedista, como traumatólogo, hay momentos en los que uno recibe un paciente, dos pacientes, un choque, tres, cuatro pacientes. Hace un par de años hubo un par de eventos que me despertaron esa inquietud. Un elevador que se desplomó en Polanco con 12 pacientes. Entonces, bueno, recibir a 12 pacientes juntos. Y un par de historias luego que seguramente escuchaste, como el hospital de la mujer el que explotó Claro. hace un tiempo, en Coajimalpa, y otro evento en una fábrica que, digo, a pesar de ser el ABC, nos tocó recibir ahí, tener esa recepción masiva de pacientes Claro. traumatizados. Y eso es algo a lo que en Sharet Tzedek están acostumbrados a hacer. Oye, llegar a Estados Unidos, pues todo el mundo conoce que llega algún mexicano, que llega a esto, llegar a lo mejor a otros lugares del mundo, pues conocen que llega un mexicano, pero en Sharet Tzedek de repente llega un doctor mexicano, está bien, de la comunidad, que habla hebreo, pero ¿cómo te recibieron en Sharet Tzedek, en Israel? Porque vienes con otra teoría, otras cosas, a lo mejor dicen, no, ahí han de estar operando quién sabe cómo. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo te ven en Israel cuando tú llegaste? Correcto. Al principio, Isaac, es un choque, o sea, como que se sorprende en México, lo ven como muy lejos. En general, los doctores no, como dices, no es lo mismo el mexicano yendo a estudiar a Estados Unidos o el americano o el europeo que llega a Israel. Israel lleva la escuela europea más que la escuela americana en cuanto al tratamiento de los pacientes, lo cual a mí en lo personal me permitió abrirme a conocer otra forma de tratamiento. Y la recepción de parte de los médicos fue increíble. Para mi sorpresa, muchos médicos no judíos y más que no judíos árabes, rusos, de distintas religiones y creencias. Y la forma de trabajar es muy amena, muy bonita, no hay distinción de nada de parte de los médicos entre nosotros. Y digo, pues, como en cualquier lugar, no eres como novedad que vienes de México. Pero bueno, para mí también es novedad llegar y empezar a trabajar con tantos doctores de diferentes culturas y de ideales. Dime algo, ya estando en Sharet Tzedek, tú dices, hay doctores de diferentes culturas, de diferentes lados. ¿Cuál es el trato entre todos? ¿Es nada más profesional? ¿Llegas a entablar amistad con ellos? ¿O es simplemente porque los doctores judíos atienden a los pacientes judíos y los doctores árabes atienden a otros y estos? ¿Cómo es el trato? Porque parecería que es para cada uno o es todos juntos y entran juntos. ¿Cómo trabajan? Te explico, son dos preguntas lo que me dices. Uno es la relación entre nosotros como doctores. Si bien los doctores siempre te unes con tu colega, buscando lo mejor del paciente, buscando el beneficio para el paciente, la diferencia es que aquí no es un doctor de acá y un doctor de allá, y como en Houston, en Filadelfia me pasaba, o en Chicago, que eran pues, doctores inmigrantes que ahí iban y ahí se establecían o iban de estudios y rotaban y después se movían a otro lado. El que está en Israel, pues ahí está y ahí vive y ya hizo alianza si es judío, y si no es judío, pues ahí vive y es local o de donde venga, a eso va y eso es lo que está. Y la forma de trabajar en unión se convierte en mucha hermandad. Te podría contar varias anécdotas de... Cuenta, balconea a los doctores, no te preocupes. La relación desde el sentarse a comer juntos y que te digan, oye, ¿no gustas de esto? Sí, no, de esto no te doy porque no es kosher. Pero tú eres árabe, no eres judío.
¿Por qué me dices que sí es kosher y que no es kosher? No, es que esto sí es kosher, esto no se puede. O sea, ellos te cuidan. Ellos te cuidan, ¿no? Y tú igual a ellos, ¿no? Oye, que si es el halal para ellos, ¿no? La carne, si es kasher, pues sí comen los que son los musulmanes, ¿no? Los dos, ellos sí comen, y si no, bueno, una anécdota ahí con los chocolates de tequila, ¿no? También, oye, eso no, porque ellos no, los árabes Se no lo comen. Perdieron. Sí, y los rusos como le entraron a los... Creo que si no les traía un... No, Ya inventaron los chocolates de rellenos de vodka traídos para México, ¿no? Hay una relación muy amena. Y la segunda parte de la pregunta con los pacientes, es muy bonito el darte cuenta que no estás atendiendo solamente a pacientes judíos, sino que estás atendiendo a pacientes de muchas religiones, de muchos ámbitos políticos, y todo eso queda fuera de esas paredes, ¿no? Eso no es algo que se vive, que se vibra ahí, oye, que él no es judío, que él sí es judío, a qué partido político pertenece o nada. Todos le atienden al que le toca de la mejor manera, incluso muchos pacientes árabes que piden no ser vistos por los doctores árabes, piden ser vistos por los doctores judíos y viceversa. ¿Y eso por qué, ¿Por qué? Simplemente Contacto, porque... cada quien tiene otro contacto y tiene otro tacto con el paciente, y hay Claro. pacientes que le gusta cómo lo atendió cierto doctor y no le importa de dónde viene o cómo es el doctor, le importa pues, darle el mejor servicio y pues, hacen clic y así funciona. Yo cuando llegué creí que con buen hebreo y buen inglés iba a poderme comunicar bien en el hospital, y un doctor me preguntaba si del lado de mi papá son jalevis, porque yo no hablo árabe. No, pues, no hablo también árabe, ¿no? ¿Por qué? Me dicen, no, bueno, porque en este hospital tienes que hablar árabe, ruso y inglés perfecto y hebreo perfecto. Y hay uno que otro español, ¿no? Seguramente hay uno que otro, esos argentinos que llegan ahí de Argentina también. De Argentina y mexicanos. También se recibían ahí muchos pacientes mexicanos que están sobre todo en la zona de Beit Bagán, que es gran parte del 80% de los mexicanos que viven en Israel del sector religioso el 80% de los mexicanos que viven en Israel del sector religioso viven en la zona de Beit Bagán. Y bueno, sí me tocó recibir también mexicanos que estaban ahí. Y bueno, pero es un ambiente muy cálido y es mucha calidez. ¿Cómo se caracteriza el israelí? Que si alguien necesita ayuda, se entrega y se esfuerza al máximo para dársela. Oye, nada más para poner en perspectiva, me dices que tiene la sala de recepción de traumas o para accidentes, para todo esto, más grande o de las más grandes de Israel. ¿Qué tan grande es Sharet Zedek? ¿Qué otras especialidades tiene? Porque es simplemente para traumatología o es un hospital general. Creo que tiene por ahí también un récord por ahí o cosas impresionantes que tienen. Pero platícanos tú, porque tú estabas ahí, seguramente es un hervidero y la gente no entiende si es un hospital chiquito, si es un hospitalote, si es un hospital privado. ¿Qué es Sharet Zedek? Equivale en México a como un hospital del Seguro Social en tamaño, o una unidad médica de alta especialidad, en donde se juntan varias especialidades. Por poner en perspectiva, un hospital de los que comúnmente acudimos, de los hospitales privados, Ángeles, a veces estamos hablando de alrededor de 8 o 10 camas de urgencias, 10 cubículos de urgencias. Aquí estás hablando de más de 100 cubículos de urgencias. De urgencias, donde tienen la capacidad de, ante Dios no lo quiera, un bombazo o un atentado, de recibir masivamente a muchos pacientes. Y eso es algo que, bueno, aquí no hay. En otras perspectivas, en otras áreas, bueno, pues sabemos que es el hospital o de los hospitales en Israel que más partos atienden en el área de ginecología. Y bueno, en el área de ortopedia y de traumatología, que es mi área, te puedo decir que, bueno, tienen un impresionante volumen y manejo de pacientes. Sé que en el área de nefrología y en el área particularmente de diálisis pediátrica tienen una unidad importante. Y bueno, que tienen varias áreas en donde tienen importantes avances científicos. Dime algo, cuando llega un paciente, porque además lo que dijiste ahorita, desafortunadamente es un hospital diferente. En México los hospitales son para atender principalmente gente enferma, o accidentes o gente enferma. En Israel tienes que tener también para otro tipo de cosas, para ataques terroristas. Hoy en día, en estos días, estamos viviendo algo grave en Israel con unos incendios que no se sabe si son intencionales, no intencionales, pero que hay N cantidad de gente que seguramente estará sufriendo de esto. ¿Cómo es en Israel cuando sucede uno de estos actos y cuando llegan a lo mejor
diferentes personas al hospital. ¿Cómo se atienden? ¿Qué sucede en Mira, esto? es algo muy interesante porque si bien en México, en la Cruz Roja o incluso en el ABC a veces te toca recibir al ratero y al asaltante, muy rápidamente, bueno, esto se divide y llega el policía y pues, al ratero se lo llevan a otro lado, o, lo dividen de alguna manera. En Israel bueno, para mí fue un shock importante el empezar a recibir terroristas y simultáneamente el paciente, ¿no? Entonces tienes a los que trató de atacar el terrorista y al terrorista prácticamente en la cama de al lado, en el cubículo de al lado, siendo los dos atendidos por el mismo doctor, por la misma enfermera, en donde, bueno, a los dos se busca obviamente lo mejor para los dos, para que salgan bien y que salgan ilesos, o sea, con el menor número de daños posible, y cada uno pues, para su camino, ¿no? Obviamente todos los buenos salen normal y los terroristas y los que hacen este tipo de atentados, bueno, salen y de ahí se van a pagar su sentencia, ¿no? A la cárcel. Pero es muy impresionante y particularmente una pequeña anécdota con un médico de origen palestino, de origen árabe, el cual se para con uno de los terroristas. ¿Te tocó ver llegar al terrorista? Sí, me tocó ver en varias ocasiones llegar terroristas, pero con uno en particular tenía 14 años el que había hecho el atentado, ¿no? Un atentado importante, una edad joven, 14 años, y bueno, él seguía terco que Alá y que estuvo mal y que mal que estén los judíos ahí, y critican, y muy déspota el terrorista, ¿no? No entendía todo, le pedía a los mismos médicos árabes que me traduzcan, ¿no? Que me digan qué está pasando. Y bueno, de repente el doctor árabe les dice, por favor, sálganse tantito, y como que nos empieza a sacar a todos. Y digo algo que no ve uno en cualquier parte del mundo, el doctor se empieza a agarrar como cachetaditas al paciente, ¿no? Que en este caso era un terrorista de 14 años con sus papás enfrente, y le dice que por qué hace eso. Entonces el otro se trata de justificar y el doctor le dice, no, es que eso no es lo que quiere Dios, eso no es lo que busca Alá quiere paz, por eso por eso hay guerra, por eso se obtienen cosas malas, negativas, tienes que encontrar que eso no es la verdad, pero bueno, es difícil ver a un doctor haciendo eso y fue algo muy impactante. Oye, hablamos de terroristas, pero también llegan palestinos, ya dijimos, llegan árabes, llegan todo mundo, llega todo. ¿Cómo se sienten en el hospital? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dijeron? Porque mucho oímos aquí de que se trata diferente, se trata todo esto, pero ¿qué te dicen los pacientes cuando llegan a Shaare Zedek, unos y otros? ¿Cuál es la actitud? Porque además creo que es un hospital, parte privado, parte público, parte que entra con la salud social. ¿Qué sucede con el paciente? ¿Qué te dice? Ya no desde el lado del doctor, sino del paciente. El paciente en Shaare Zedek llega buscando algo muy especial. Hay algo que después de haber estado en varios hospitales en el mundo y en Israel en 3, en México, en Estados Unidos, el Shaare Zedek tiene algo especial, que es que todo el hospital se dirige acorde a la halajá. Tratan de buscar seguir la ley judía en todo el tratamiento de los pacientes. Y esto es algo muy importante para los judíos, muy importante para los judíos religiosos, muy importante para los árabes y para los árabes religiosos. ¿Por qué? Porque el musulmán religioso, el saber que está siendo atendido acorde a la halajá y que no se están haciendo cosas malas, digamos cosas que desprecian el cuerpo, ya sea en vida o después de la vida, la sangre, y etcétera, ¿no? Porque hay varios cuidados y reglas que se tienen, ¿no? Y al mantener todo eso, le da otra tranquilidad. Y es algo muy interesante el entrar a un cuarto, para el pase de visita, y encontrar a uno poniéndose el tefilim en la mañana, y al lado de él, a una o dos camas al lado, a un árabe rezando, y al lado de él, uno con la cruz, ¿no? Cada quien rezando y pidiéndole a su Dios, que finalmente la fe es buena, y en esos momentos ayuda mucho, ¿no? Ahí está la sinagoga, el Bet Knesset en el hospital, y tienes todos conviviendo con paz y con armonía, y muchos de ellos buscando particularmente esa función acorde a la halajá, ¿no? El tratamiento acorde a la ley. Oye, una gran experiencia. De todas maneras, has regresado a México, estás acá.
Dinos, ¿qué diferencia? ¿Qué te deja? ¿Qué te deja ese viaje? ¿Cuál es tu futuro con eso? ¿Qué dirías de Sharet Zedek en todo esto? Fue un viaje que me hizo crecer mucho, me hizo crecer como persona, me hizo crecer mucho como médico, me hizo aprender otra escuela, otra forma de tratamiento en cuanto al tratamiento de las fracturas, en cuanto al tratamiento del el desgaste del hueso, la artrosis, las prótesis, la artroscopía, varias formas distintas y escuelas distintas que en México no seguimos tanto, que seguimos más la escuela americana. Y ahí, bueno, es más la escuela europea, la escuela rusa, que es mucho, mucho de dónde aprender. Eso me da mucho crecimiento profesionalmente para dárselo a mis pacientes. Me da mucho crecimiento de la forma ética y profesional en la que tratan a los pacientes, que es algo que no en todos lados lo vemos. Y la forma lógica, la forma acorde a la ley en la que se busca no transgredir nada. Finalmente la religión no está peleada con la medicina, al contrario, va muy de la mano, y ese es un vivo ejemplo de cómo se pueden las dos cosas de una mejor manera. La verdad, una gran experiencia, un excelente hospital, y bueno, nada más que agradecerles por esa buena experiencia.